Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Estamos a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales y aunque formalmente no ha comenzado la campaña, ya hay encuestas y candidatos haciendo proselitismo. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en la campaña presidencial de 2026? ¿Será la consulta popular un medidor de la popularidad de los candidatos de gobierno? Para este capítulo hablamos con el estratega político Luis David Duque, con Luis Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, con la consultora política Laura Herrera, con Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía, y con María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 135 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hay una tendencia en redes sociales en las que se postean imágenes de películas o álbumes de música que cumplen 20 o 25 años y se acompaña con la frase ¿Quiere sentirse viejo? Este año se cumplen 20 años desde el estreno de... Yo, por supuesto, no me quiero sentir viejo, pero caí en cuenta de que han pasado 15 años de un fenómeno político que ilusionó a muchos en el país, pero que se desinfló, la ola verde. Era el año 2010 y el país estaba en medio de una campaña presidencial. El entonces presidente Álvaro Uribe terminaba su segundo mandato después de que la Corte Constitucional tumbara su intención de la reelección indefinida. En la grilla de partida de los candidatos aparecían los nombres de Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Uribe, el de Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Rafael Pardo y otro un poco más raro pero muy famoso, el del 2 veces alcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Pero además de su nombre, había otras singularidades en esa campaña y es que esa especie de antipolítico o político alternativo que había hecho un gran trabajo durante sus alcaldías era precisamente su forma de hacer campaña. Desde la campaña de la Asamblea Constituyente 20 años atrás, no se veía una campaña similar. Todo se veía orgánico, desde los jóvenes voluntarios que salían a las calles para intentar convencer a los transeúntes hasta las actividades de campaña. En su mayoría, la ola verde estaba conformada por jóvenes que le dieron esa frescura a la campaña y usaron métodos poco convencionales, como los flash mob, una especie de manifestación artística en la que un grupo de personas se congrega en un lugar público para realizar una acción breve y luego dispersarse. Había girasoles, lápices, gente de todas las edades, orígenes y profesiones sonriendo y cantando con alegría. El mensaje era de esperanza y paz, luego de tantos años de violencia y una política tradicional que cada 4 años ofrecía lo mismo. Fuerza, mucha fuerza, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Las encuestas ponían a Mockus y su fórmula vicepresidencial, Sergio Fajardo, en el liderazgo por encima de los políticos con más trayectoria y famosos, como lo eran sus rivales. Eran candidatos de un partido nuevo, el Partido Verde, fundado poco antes, pero que tuvo un crecimiento rápido. Por esa época ya existía Facebook, pero en Colombia comenzaba a tomar popularidad la que luego se convertiría en la red social por excelencia de los políticos, Twitter, ahora X. Al igual que en las encuestas en las redes sociales, todo apuntaba a que Mockus sería el próximo presidente. En ese momento, un artículo de La Silla Vacía reflexionaba sobre ese éxito y decía su autora, Juanita León, que Mockus tuvo éxito político en las redes sociales porque como Obama es una celebridad, alguien que no es como los otros, que es original, y en la red solo triunfa el que logra llamar la atención por su excepcionalidad. Sin embargo, como ya lo sabemos, la ola verde fue eso, una ola, que así como subió, también terminó por estrellarse contra la realidad. Aunque pasó a segunda vuelta, fue con mucha diferencia y el candidato que lideró la primera vuelta terminó por ganarse las elecciones. Aunque el final no fue el esperado por las expectativas, fue una gran novedad para la política y para la forma de hacer campaña. ¿Qué tanto influyen las redes sociales y las encuestas a crear falsas expectativas en las campañas políticas? Esto me contó el estratega político Luis David Duque.
Las redes sociales y las encuestas influyen muchísimo, pero no siempre de forma positiva. Muchas veces crean una ilusión de apoyo que no se traduce en votos reales. En redes, por ejemplo, un candidato puede ser tendencia, tener miles de likes y aún así perder estrepitosamente. Un like no es un voto y la viralidad no significa militancia. Las campañas caen en la trampa de las burbujas, leen solo los comentarios favorables, se entusiasman con la viralidad de sus publicaciones y creen que están ganando. Pero el voto no siempre hace ruido. Con las encuestas pasa algo similar. Si no se interpretan bien, generan una falsa sensación de victoria o de derrota. Hay candidatos que se confían porque van de primeros y se duermen, y otros que bajan los brazos por encuestas que no captan lo que pasa en tierra realmente. Porque hoy en día las encuestas se usan más como una táctica publicitaria que como una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Existen políticos especialistas en ganar encuestas y perder elecciones. Es bien sabido que en Colombia vivimos en una campaña política permanente. Muchos analistas han apuntado a que la campaña presidencial de 2026 arrancó hace más o menos un año en Cali, cuando el presidente Petro mencionó la propuesta de una asamblea constituyente. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, el anuncio causó todo tipo de reacciones, pero un análisis común es que de esta forma el presidente mediría su popularidad. Sin embargo, ya es muy tarde en su mandato para que comience este proceso y más recientemente el presidente tuvo una nueva idea, de las que suele tener con tanta frecuencia y con tanta espontaneidad. Esta vez se trata de una consulta popular. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental, porque estamos haciendo vivir la Constitución del 91. Ya salieron los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan, a gritar contra la consulta popular porque le tienen miedo al pueblo de Colombia. Esta vez se trata de una consulta popular para aprobar varias de las propuestas que incluía la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado hace algunas semanas. Aunque todavía no es oficial, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, mencionó en entrevista con Caracol Radio que están construyendo las preguntas que va a incluir la consulta y que pronto se va a habilitar un mecanismo para recibir propuestas de parte de los colombianos. Y al igual que con la constituyente, muchas personas creen que este sí fue el banderazo de salida de la campaña presidencial y que va a servir para medir la capacidad de convocatoria del partido de gobierno y sus posibles candidatos. El gobierno se puso una meta bastante ambiciosa: lograr que aproximadamente 13,7 millones de colombianos, un tercio del censo electoral del país, participen en la consulta. Esto es lo que exige la ley para que la consulta sea válida. Además de esa cantidad, debe lograr la mitad más uno de los votos positivos, o sea, más de 6.800.000 votos afirmativos a sus preguntas. La última encuesta de Inbamer muestra que hay posibilidad de que eso pase, pues el 29,2% de los encuestados aseguró que iría a votar definitivamente y el 15,9% probablemente lo haga. Pero esto no significa que ese 29,2% vaya a dar su voto favorable. Esto se traduce en que el gobierno debe lograr que más de 2 millones de votantes, de los que votaron por él en la segunda vuelta presidencial, salgan a apoyar la reforma. Algo que, dada la popularidad del presidente según las encuestas, que actualmente es del 35,1%, parece poco probable. Sin embargo, según la encuesta, solo el 38% de los encuestados está de acuerdo con las reformas que propone el gobierno. ¿Puede la consulta popular servir como un medidor fiable de la popularidad de los candidatos de gobierno? Esto me dijo Luis Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y además estudia temas de teoría democrática. Bueno, yo me temo que todos los precandidatos, tanto los del petrismo como todos los demás, van a tener que entrar a la arena electoral con esta consulta. Y este es, a mi parecer, uno de los problemas y uno de los problemas democráticos de la consulta, que va a anticipar la campaña electoral. Y yo me pregunto, ¿es eso democrático? No lo creo. Una democracia no es una campaña permanente. Las campañas son solo un momento de nuestras democracias. Otro momento es el gobierno, que es más bien lo que aquí ha hecho falta.
Segundo, tampoco creo que sea democrático que el gobierno pueda tener esa ventaja. Me refiero a que pueda, con todos los recursos del gobierno, situar su agenda mucho más de lo que podrá hacerlo, por ejemplo, la oposición. Entonces, que el gobierno reciba ese empujón adicional con la consulta no es democrático tampoco. Y tercero, menos aún con el tipo de debate que se emplea desde la cúpula del propio gobierno, con referencias constantes a vampiros, enemigos del pueblo, nazismo y otras formas de manipulación del debate público. No es, en mi opinión, democrático entregarle a un gobierno que emplea de esa manera el debate público un altavoz, además de los que ya tiene, y menos para eso. Por ahora, la consulta popular que quieren convocar desde el gobierno parece tener otra consecuencia: unificar a los posibles candidatos del oficialismo a favor y a los de la oposición en contra. Si el Senado aprueba las preguntas para la consulta, hay un plazo de máximo 4 meses para que sea convocada, es decir, una campaña que iría entre mayo y septiembre, en la que además del presidente, los líderes y precandidatos de su partido tendrán que recorrer el país y promover el voto favorable, cosa que ya están haciendo. Esto ha visibilizado más a 2 de los posibles y más sonados candidatos en el seno del pacto histórico: la senadora María José Pizarro y el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar. El 26 de octubre están convocadas las elecciones primarias para todos los partidos políticos que vayan a utilizar este mecanismo para definir su candidato. Y precisamente este es uno de los aspectos que va a cambiar, o ya cambió, en esta campaña presidencial. Y es que hasta 2022 la izquierda llegaba a las elecciones casi siempre en desventaja, peleando por meterse en una segunda vuelta y haciendo oposición al gobierno de turno. Ahora la izquierda llega a una nueva contienda después de haber gobernado. Sin embargo, esta es un arma de doble filo para ellos mismos. Por un lado, gozan del poder ejecutivo, presupuesto y maquinaria, pero por otro lado, son esclavos de su propia gestión. El presidente todavía hace cuentas con los aproximadamente 11 millones de votos que lo eligieron en la segunda vuelta, un cálculo un poco desfasado si se tiene en cuenta que, primero, buena parte de esos votos venían del centro y otras orillas que lo preferían a él sobre su adversario Rodolfo Hernández, y segundo, que ya aprendimos que los votos no son endosables de un presidente a un candidato. La silla vacía hizo un ejercicio de ponderación de 5 encuestas que midieron la popularidad del gobierno y que se han hecho entre febrero y marzo de este año. Este ejercicio mostró que la percepción positiva sobre la gestión del gobierno nacional ha subido casi 2 puntos, con un 35,8% de aprobación. Por otra parte, su desaprobación se ha mantenido en alrededor de 57%. A pesar de esto, o gracias a eso, no sé cómo interpretarlo, según la última encuesta de Inbamer, Gustavo Bolívar lidera la intención de voto con 11,8%. Los demás candidatos del partido, o al menos los afines al gobierno, se posicionan muy detrás. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene 4,7%, el senador Iván Cepeda cuenta con 4,1% y la senadora María José Pizarro aparece con un 3,7% de intención de voto. Y como es usual en la política, las alianzas pueden ayudar al pacto histórico a mantenerse en el Ejecutivo y especialmente ahora que son gobierno y tienen con qué negociar. Lo malo es que la relación entre el partido de gobierno y los movimientos que en el papel podrían ser ideológicamente más cercanos, como el centro, parece fracturada. El acuerdo nacional con el que comenzó el presidente Petro, en el que incluyó a varios ministros de otros partidos y vertientes políticas al principio de su gobierno, fue haciéndose cada vez menos plural. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama verle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. El presidente se refería a nombramientos ministeriales como los de Alejandro Gaviria en Educación y José Antonio Campo en Hacienda, que venían de otros gobiernos y campañas y que posteriormente salieron del gobierno y se convirtieron en sus críticos. Otra candidata, que en algún momento fue cercana pero que ha tomado distancia, es la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El mismo presidente dijo que era la mujer que más lo había traicionado, 7 veces según dijo, y la exalcaldesa respondió:
La verdad, presidente, es que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted, que traicionó el voto de confianza por el cambio de millones de colombianos, incluido el mío. ¿Cómo le duele, presidente? Que yo al que paré en seco fue a Petro y no al metro. Supérelo, presidente. Y de camas matrimoniales, mejor ni hablemos. Sin embargo, en el gobierno hacen números y cálculos sobre una posible alianza con partidos tradicionales como la U y el Liberal, según el ministro del Interior Armando Benedetti. El presidente está intacto todo lo que es su votación, y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, partido histórico, partido liberal, independiente, los verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Busqué a la consultora política Laura Herrera para que me contara qué novedades traerá que ahora la izquierda llegue a la campaña presidencial en el poder y no en la oposición. Escuchemos lo que me contó. Quizá uno de los puntos a los que hay que prestar atención y es relevante es que el gobierno efectivamente hizo esfuerzos por fortalecer y robustecer el sistema de medios públicos, pero a su favor, porque no hicieron estos esfuerzos en el acceso y en la democratización de la producción y emisión de contenidos, sino que utilizaron todo el sistema de medios públicos para apalancar de cierta manera un aparato de propaganda, no solamente con el tema de la radio comunitaria o con los espacios que hoy vemos en la televisión pública, sino también en las transmisiones de las alocuciones presidenciales que se volvieron transmisiones de los consejos de ministros, pero adicionalmente hemos visto cómo el sistema de medios públicos ha incluido a todos estos influenciadores y grandes opinadores y validadores del gobierno que de alguna manera van a ayudar a empujar la campaña, ya sea con sus supuestas opiniones independientes, pero la verdad es que detrás de ellos hay un contrato con el Estado. De esta manera tienen todo, digamos, un complejo de medios y de herramientas de medios de comunicación que van a ayudar a impulsar la carrera y la imagen de los candidatos o los aspirantes a la presidencia desde el gobierno de Gustavo Petro. Y si la izquierda en el poder es una novedad, la derecha como oposición también lo va a hacer en la campaña presidencial. Acostumbrada a ser gobierno, o al menos parte del gobierno, esta vez está del otro lado. Quizás la ocasión más parecida en la que se encontró alguna vez esta corriente política fue en las elecciones de 2014 y de 2018, en las que si bien el gobierno era más bien socialdemócrata, el centro democrático se presentaba como oposición. Aunque quizás esta vez el espíritu más que de derecha es de antipetrismo. Presentarse como una opción diametralmente opuesta al presidente Petro parece ser hasta ahora un argumento de muchos candidatos, incluso candidatos que vienen del centro. Han enarbolado las banderas del antipetrismo como en su época lo fue el antiuribismo. Podríamos decir que casi todos los candidatos que no son del pacto histórico han asumido esta posición, y en ese sector el espectro es bastante amplio. Y va desde el Centro Democrático con su lista de precandidatos, pasando por Vicky Dávila, que fichó como asesora a la exministra uribista Alicia Arango, Germán Vargas Lleras, David Luna, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Juan Danilo Oviedo, en fin. La lista es larga y todos dicen llevar la verdadera bandera de oposición. Muchas voces al interior de este amplio grupo de candidatos han pedido que se unan y llegar con un candidato antipetrista a la primera vuelta. Por ejemplo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le dijo al diario El País que las fuerzas de oposición deben llegar unidas o de lo contrario sería un suicidio. Algo similar busca el expresidente y líder del liberalismo César Gaviria, que durante la convención liberal del año pasado propuso una alianza entre varios partidos para frenar el candidato de gobierno. Según reportó la revista Cambio, el expresidente Gaviria recibió en su casa a varios líderes políticos para buscar la alternativa de un candidato que pueda ganar en primera vuelta. La oposición está buscando aglutinarse en un solo movimiento y persiste una sensación muy fuerte de que hay que unirse contra el candidato de gobierno. Sin embargo, pensar en un candidato único es claudicar muy rápido ante el afán de ganar y sacrifica la diversidad de candidatos y propuestas que hay más allá de simplemente ser oposición. Como se dice popularmente, en la primera vuelta se vota por el candidato que uno más quiere y en la segunda se vota por el que toca y es cuando se hacen alianzas.
¿Qué tan efectivo puede ser el argumento del antipetrismo para ganar las elecciones contra un candidato del gobierno? Le trasladé la inquietud a Daniel Pacheco, editor del portal político La Silla Vacía. El antipetrismo en las elecciones del 2026 sin duda va a ser una de las grandes banderas de la oposición. El presidente Gustavo Petro mueve la agenda del país, es la figura más visible de la izquierda y llegamos a unas elecciones después del primer gobierno de izquierda, por lo cual seguramente será una elección de referendo a estos últimos 4 años. Sin embargo, me quedan dudas de que sea suficiente para elegir al ganador. Si bien el 60% de las personas desaprueba del gobierno, todavía en esta campaña temprana no está claro si esta va a ser una elección de cambio o de regreso al pasado. Y en ese sentido puede haber algunas opciones que, sin ser totalmente críticas a Petro, logren acumular el suficiente apoyo para ganar las elecciones. Todavía faltan 14 meses para la primera vuelta, está muy crudo todo, pero el antipetrismo sin duda va a ser una de esas banderas que se va a alzar en las elecciones. Y si las redes sociales significaron un cambio dramático en la política electoral, la inteligencia artificial ya comenzó a hacer efecto brusco en el mundo y en Colombia. Hace varios capítulos les hablaba sobre cómo un estudio demostró que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. Además, las historias verdaderas tardan aproximadamente 6 veces más en llegar a 1.500 personas que las historias falsas en llegar a la misma cantidad. Las redes sociales, especialmente X, se convirtieron en el escenario en el que se mueve la política nacional. El presidente reacciona en vivo a las decisiones de las Cortes, del Congreso y del Ministerio Público. La oposición le responde y sube videos. Las bodegas insultan y responden con guiones. Es un pandemonio. Y a todo lo anterior hay que sumarle cómo la inteligencia artificial ha logrado generar imágenes, audios y hasta videos deepfake, o sea, contenido manipulado mediante inteligencia artificial para imitar de manera realista la apariencia, voz o gestos de una persona. Los ejemplos son múltiples, pero voy a comenzar por uno que fue descarado. En X circuló un video alterado para que pareciera que el exministro Alejandro Gaviria le daba la razón al presidente Petro sobre la reforma a la salud. Les dejo un fragmento para que vean el nivel de sofisticación que han logrado para crear noticias falsas y les recuerdo que el siguiente audio es falso. Después de hacer una lectura profunda y un análisis riguroso del informe presentado por la ADRES, he llegado a la siguiente conclusión. El presidente siempre tuvo la razón. Las prestadoras de salud han desaparecido cínicamente millones de pesos. Esta no es la única ocasión en la que este tipo de contenido circula en redes sociales. Hace poco más de una semana, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, denunció la circulación en X de una campaña pagada en la que aparecían fotos suyas generadas con inteligencia artificial, en las que aparecía vestido de traje y con corbata, custodiado por lo que parece ser un policía en un juzgado y que simula un titular del diario El Tiempo que dice Gustavo Bolívar fue interrogado por enriquecimiento ilícito. La campaña es de una empresa de criptomonedas y al dar clic en la imagen falsea una noticia en la que asegura que Bolívar incrementó significativamente su patrimonio gracias a inversiones en criptomonedas hechas a través de Averion Trader. Pero lo más preocupante es cuando son los mismos líderes políticos quienes se valen de esta tecnología para generar contenido falso o engañoso y compartirlo en redes sociales. Un triste ejemplo es el del expresidente Uribe, que ya ha sido increpado por usar varias veces este tipo de imágenes para hacer campaña, especialmente contra la exalcaldesa Claudia López. La primera vez, el expresidente publicó en su cuenta de X una imagen generada artificialmente en la que el presidente Petro y el expresidente Santos manejan a la alcaldesa López como un títere. También publicó otra imagen editada con inteligencia artificial en la que aparecen López y Petro en un avión manipulando la tabla Ouija. La inteligencia artificial es una tecnología que avanza muy rápido y la calidad de contenido sintético y falso que se genera hoy no será nada comparado con lo que se viene y podrían llegar a generarse videos completos de cualquier dirigente político haciendo algo ilegal. Y como la información falsa se comparte con tanta facilidad, vamos a estar inundados de desinformación. Y más preocupante todavía es que en el país no contamos con una legislación que regule el uso de inteligencia artificial para contenido sintético, lo que deja en el limbo la interpretación de lo que puede ser una imagen satírica y manipulación maliciosa con intención de desinformar.
Y hay varios precedentes en el mundo. Por ejemplo, en Brasil, el Tribunal Superior Electoral implementó una regulación que ordena a los candidatos a declarar si sus piezas publicitarias usan inteligencia artificial y sanciona la difusión de deepfakes malintencionados. De acuerdo con un estudio hecho por profesionales españoles en Colombia, 4 de cada 5 escenarios de influencia de la inteligencia artificial tienen connotaciones negativas. Además, afirman que la comunicación política algorítmica contribuye a la desinformación y propagación de noticias falsas, polarizando a los ciudadanos y favoreciendo a candidatos o partidos políticos en lugar de promover la participación democrática. Busqué a María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital, para que me contara cómo va a influir la inteligencia artificial en la campaña presidencial de 2026. Esto me dijo. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que se desarrollan las elecciones y la democracia. Por un lado, ofrece herramientas innovadoras para analizar grandes cantidades de datos sobre el electorado, los datos demográficos, la afiliación política, los valores e incluso las preocupaciones de las personas. Y esto permite crear mensajes hiperpersonalizados y conectar con los ciudadanos de una manera más efectiva en su mismo lenguaje y en un formato que sientan cercano. Sin embargo, también plantea distintos riesgos. La desinformación, por un lado, puede generar contenidos falsos como imágenes, videos, audios que imitan a personas reales y que confunden a los electores y afectan la percepción de los candidatos. La manipulación puede ser utilizada para crear contenido que busque influir en la opinión pública y sembrar dudas. Y la polarización. En medio de una sociedad tan polarizada como la nuestra y con la irresponsabilidad con que se manejan los procesos electorales, esta tecnología puede exacerbar la polarización y debilitar aún más la confianza que tiene la gente en sus instituciones. Veremos todo esto en las elecciones y debemos avanzar en las soluciones. Por un lado, la regulación. Es necesario establecer marcos regulatorios que garanticen el uso ético de la inteligencia artificial. Es importante etiquetar el contenido que se ha generado con inteligencia artificial para que los ciudadanos lo puedan identificar fácilmente. Y hay que avanzar en el desarrollo de herramientas que ayuden a identificar imágenes, voces y videos falsos. Sobre todo, es fundamental educar a los ciudadanos para que verifiquen las fuentes de información y sean críticos con el contenido que consumen. Ya hemos visto en Argentina y en Estados Unidos casos de uso de inteligencia artificial en elecciones y cada vez es más sofisticado y difícil de detectar para el ojo humano. Por eso, y para proteger la democracia, es necesario que campañas, partidos políticos, plataformas tecnológicas y la ciudadanía en general se comprometan a utilizar la inteligencia artificial de una manera ética, responsable y al servicio de la verdad. Las campañas políticas han cambiado con el tiempo y pasaron del tamal a las bodegas en redes sociales y a las noticias falsas. Ojalá la mayor novedad que traiga la próxima campaña presidencial sea el respeto por los topes de campaña, el rechazo a la financiación indebida, una campaña sin odio y estigmatización al opositor y el respeto por las instituciones. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 135 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.